En este momento el profesor Raimundo Capchi nos acompaña vía telefónica. Con ese punto vamos a empezar, profesor, con este clamor que tienen los ciudadanos en Egipcio para ir a elecciones justas, para ahondar un camino a la democracia. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Hoy termina la primera etapa en esta revolución sui generis egipcia, donde el pueblo, sin líder visible, por las circunstancias imperantes en su país, adelantó este movimiento que sería histórico y que va a significar un cambio drástico en toda la geopolítica del Medio Oriente. Dije que es la primera etapa, porque lo que se viene es de pronóstico reservado, toda vez que los intereses en pugna en un Egipto importante, en la buena y en la mala, en la acera de la derecha o la acera de la izquierda, es muy importante en la política del Medio Oriente. Los intereses en pugna son muy poderosos y solo la voluntad del pueblo pudo vencer a estas fuerzas que las tomó por sorpresa. Pero lo que se avecina, tendríamos que observarlo de cerca, porque hay un abanico de posibilidades que la última palabra no se ha dicho. Sin embargo, hay una garantía de que el pueblo, como en el día de hoy, más de 20 millones de egipcios se lanzaron a las calles, y eso fue lo que obligó a que el presidente Mubarak cambiara de su terquedad y renunciar e irse. Así que la última palabra no está dicha, aunque lo que se ha logrado hasta el día de hoy es histórico, es muy importante y es una campanada para quienes en el Medio Oriente de alguna manera dan su espalda a sus pueblos, sirven al enemigo y están confabulados en una conjura internacional en contra de los mejores intereses de los pueblos del Medio Oriente. Profesor, usted hablaba de que se viene un cambio drástico y también de este abanico de posibilidades que se abren. Hablemos de ese abanico. ¿Qué posibilidades en este momento aparecen para el pueblo egipcio y también para la región? Porque Egipto no está solo también, y ya hemos visto que esto viene de un contagio y que esa es una gran posibilidad para el mundo árabe en este momento. Profesor. Bueno, en primer lugar, lo sucedido en Egipto atiende absolutamente a realidades intrínsecas, a circunstancias vividas a lo largo de 4 décadas por el pueblo egipcio. No es un contagio. Y lo que sucederá mañana en el Yemen y pasado mañana en otros países árabes, y todo indica que va a suceder en la mayoría de los países árabes en tiempo corto, por no decir mediano, no es un efecto dominó, ni es moda, ni es contagio. Es atendiendo a circunstancias objetivas que cada uno de nuestros pueblos del Medio Oriente vive frente a gobiernos déspotas y gobiernos que se han entregado a las políticas de las grandes corporaciones financieras y económicas del mundo. Ahora, este abanico, repito, que es múltiple. En primer lugar, vamos a ver si el ejército va a adelantar los cambios apetecidos y demandados por el pueblo. Creo que el ejército egipcio, un ejército glorioso, un ejército que llevó al poder nada menos que un Gamal Abdel Nasser, el adalid árabe más importante que se ha producido a lo largo y ancho del mundo árabe por muchos siglos. Este ejército que de alguna manera sirvió de baluarte en la lucha emancipadora y liberadora de los pueblos árabes y de los pueblos de África y Asia, tiene un sitial importantísimo en el corazón de los egipcios. Pero no es menos cierto que en los últimos 40 años, por la política absolutamente errada de sus gobernantes, estuvo a la merced de una ayuda comprometedora por parte de los Estados Unidos. 1.560 millones de dólares en una ayuda a un ejército que ha sido enclaustrado en los últimos 40 años después de la firma de lo que se ha llamado proceso de paz o la paz entre israelíes y egipcios. Prácticamente ya el papel del ejército no era el papel asignado históricamente al ejército egipcio y a todos los ejércitos del mundo, que es resguardar los intereses patrios, las fronteras, la seguridad, la integridad del territorio, y todo lo contrario. Pasa a ser en su mayor parte como más bien
un cuerpo policial adicional que no quiso jugar en estos días, por cierto, cosa que se le reconoce, pero era una suerte de un cuerpo adicional policial para reprimir a los pueblos. O sea, hay esas dos corrientes dentro del ejército. No sabemos cuál de las dos corrientes van a privar en una política adelantada por el ejército hoy en día en el mando. Luego hay, dentro de la oposición, hay abanicos, repito, de sectores como los socialistas, los unionistas árabes, los naceristas, la hermandad musulmana y algunos otros partidos que no obstante presentarse como de oposición, pero representan más de lo mismo en la política de Mubarak y de Sadat. Vale decir que sí es verdad que llegarían al poder a través de posibles votos en Egipto hasta el día de hoy significa fraude, entonces tendríamos más de lo mismo, pero con nuevos personajes y con una política aparentemente diferente, pero en cuanto a sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con Washington, con Europa, con Israel, con la oligarquía y la reacción árabe, va a ser igual. Y eso lo puede representar, por ejemplo, un tal Baradei, que es Premio Nobel de la Paz, pero en los últimos 30 años ha vivido fuera de Egipto, no conoce bien a los problemas de Egipto. Sin embargo, representa muy bien los intereses de Occidente y lo sirvió muy bien siendo presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica.